El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la protección a la propiedad intelectual en El Salvador, un tema de suma importancia en el aspecto económico como político. Vamos a ver por qué. El derecho de la propiedad intelectual trata temas económicos y políticos muy importantes para cada uno de los estados. ¿Por qué vamos a hablar de temas económicos principalmente? Pues hablamos de temas económicos porque el Estado tiene la obligación de garantizar esta propiedad a cada uno de sus dueños, tal como lo regula el artículo 2, que dice que el Estado tiene la obligación de resguardar en el goce de los derechos y de la propiedad como tal. ¿Por qué vamos a hablar ya en otro tema de la parte política? Porque cada uno de los estados tiene la obligación de regular adecuadamente normas de carácter legal para su protección y sobre todo para su ejecución. Es así que este tema como tal, este término de propiedad intelectual, adecuadamente resulta muy subjetivo, pero ya existen lineamientos internacionales que prácticamente lo tipifican, es decir, que regulan lo que es la propiedad intelectual a nivel mundial. Dentro de esto, nosotros podemos mencionar en primer lugar lo que son los tratados multilaterales. Ejemplo, que es cuando se hace entre 3, 4 o 5 países. Uno de los ejemplos más claros y más apegados en nuestra legislación es el Convenio de Niza, que regula lo que son las marcas, las patentes y otros signos distintivos en materia mercantil. Luego hablamos de lo que son los tratados bilaterales. ¿Qué son los tratados bilaterales? Pues los tratados bilaterales no son otra cosa que el tratado que hace un país con otro. Uno de los tratados bilaterales que más aporta en El Salvador es el TLC. El TLC tiene un capítulo, un apéndice, que trata directamente a las marcas y a las patentes. Con esto, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador regulan, pactan, determinan ciertas normas sobre las marcas y las patentes en ambos países. Entonces entramos a ver qué es la propiedad intelectual. En primer lugar, debemos acordarnos que el derecho de propiedad es el que se tiene de usar y gozar la cosa. Es así que la propiedad intelectual entra dentro de esto, es decir, que nosotros podemos usar y gozar de la propiedad intelectual. Entonces es un concepto general del derecho de dominio, pero que es un concepto de dominio sobre la creación o producción del intelecto o del ingenio humano, es decir, las ideas exteriorizadas, por lo que nosotros podemos usar y gozar de estas ideas, pero una vez estas hayan sido expuestas a otras personas. ¿Qué es lo que comprende la propiedad intelectual? En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial se encuentra dividido en 4. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son las patentes de inversión y otras formas de protección a estas invenciones. Las patentes de invenciones van destinadas principalmente, ojo, no me refiero a todas, pero principalmente a unas formas de la industria, a una explotación a través de maquilas, industria, productos, etc. Los modelos de utilidad son aquellas formas en que se ha mejorado una patente. Es decir, que existe una patente, pero nosotros le introducimos una mejora a esta patente. Es mucho menor la calidad o el derecho de un modelo de utilidad sobre una patente, porque el modelo de utilidad trabaja de lo ya creado. Entonces, esto es lo que es un modelo de utilidad. En tercer lugar, hablaremos de las marcas, ya que encontramos marcas de fábrica, de comercio y servicios. Recuerden que las marcas lo que nos ayuda es a distinguir un producto de otro o un servicio de otro servicio de la misma categoría. Claro ejemplo de esto tenemos las sodas. Las sodas o las bebidas carbonatadas podemos distinguir entre una marca llamada Coca-Cola y otra marca llamada Pepsi-Cola.
que son dos sodas, pero que son de marcas diferentes. Es decir, la marca como tal nos permite distinguir entre una Coca-Cola y una Pepsi-Cola. Las indicaciones geográficas, que son las cuartas de la propiedad industrial, nos vamos a referir a la parte propia del territorio en donde fue creado. Nos determina a dónde se realizó, en qué parte del país o qué parte del mundo fue realizado ese producto. En segundo lugar, vamos a hablar de las propiedades intelectuales como las propiedades artísticas y literarias. Dentro de esto vamos a hablar los derechos de autor, que es los derechos que tienen las personas que crearon una obra. Los derechos conexos hablan de los intérpretes, que no son los mismos creadores, pero que tienen una forma de protección sobre esto. En tercer lugar, hablaremos de lo que es la protección contra la competencia desleal que se encuentra regulada actualmente en El Salvador. Comenzaremos desde el segundo punto, los derechos de autor, ya que es una parte más pequeña de lo que son las marcas u otra de ellas. Los derechos de autor como tal, vamos a hablar que se encuentran divididos en dos, lo que es la parte moral y la parte patrimonial. La parte moral de los derechos de autor es aquella posibilidad que tiene el creador de la obra de modificar la obra, de poder obtener el ejemplar único, de poder hacer lo que él considere mejor de su obra. Caso contrario, la parte patrimonial de los derechos de autor o los económicos se refiere a la explotación, a la venta de mercancías. Claro ejemplo de esto, podemos hablar del caso de la autora de Harry Potter. Ella conserva lo que son los derechos de autor morales, es decir, la capacidad de modificar, crear o hacer cualquier cambio a su obra. Pero ella muy claramente vendió lo que es la patrimonial o los económicos a un estudio para que produjera y desarrollara su libro en la pantalla grande. Entonces, esto es la parte de los derechos de autor. Luego vamos a hablar de los derechos conexos, que es aquellos que protege a los autores de otras creaciones que no pueden ser consideradas como obra, pero merecen ser estimuladas. Dentro de esto vamos a ver los intérpretes musicales, que muchas veces no son ellos los autores de una canción, pero sí son ellos los que la hacen populares, entonces en alguna forma merecen ser estimulados como tal. Luego nos vamos ya a definir. Dentro de los derechos de autor, la parte moral, hablamos de autoría, hablamos de una divulgación, de una integridad de la obra, hablamos de la posibilidad de retirar del mercado la obra, de modificarla y un acceso al ejemplar único, que es la parte moral, aquella que no se puede ceder y no prescribe, si no es por un tiempo determinado por la norma. Dentro de las partes patrimoniales vamos a mencionar lo que es la producción, distribución, comunicación, transformación y colección, que estamos de acuerdo que estas sí se pueden ceder y sí prescriben. Dentro de los derechos conexos dice que protege derechos de artistas, intérpretes, ejecutantes y otros. No crean la obra, solo se lucran de ellos. Muchos artistas, muchas de sus canciones más populares son derechos conexos. Las patentes realmente es una forma de protección a las invenciones, que deben ser protegidas por una autoridad competente. En el caso de El Salvador es el Centro Nacional de Registros, el cual consta el derecho otorgado al invento y que nadie más que él o la persona autorizada por él pueda sin su consentimiento explotar el invento durante un lapso de tiempo determinado por cada uno de los estados que concede la patente. Entonces, esto en sí de la patente va relacionado con lo que son los modelos de utilidad, que es todo aporte que permita una mejoría de un invento. Es decir, que toma el invento ya creado, ya patentado y lo mejora. Entonces, el nivel de invento es inferior en los modelos de utilidad que a las invenciones originales de las cuales surgieron los modelos de utilidad.
Las marcas no son otra cosa que los signos distintivos utilizados por los industriales o comerciales o las mismas empresas que prestan algún servicio al público en general. ¿Para qué sirven las marcas? Sirven para poder distinguir los productos o los servicios que una empresa ofrece al público de los productos y los servicios que sus competidores ofrecen. También sirve para distinguir los establecimientos comerciales y la esencia de las marcas es que tengan una capacidad distintiva, es decir, que con solo ver la marca podamos distinguir entre uno y otro producto. Las indicaciones geográficas, ya hablamos de las indicaciones de procedencia. Las conocemos claramente cuando vemos en un producto hecho en El Salvador, hecho en México, hecho en España, etc. Esto lo que determina es el origen en un país, en una región o un lugar determinado. La denominación de origen, a diferencia de la indicación de procedencia, está formada por el nombre de un país, una región o un lugar determinado que sirve para distinguir un producto que es originario de ese lugar, cuyas cualidades y características deben ser exclusivamente y fundamentadas al medio geográfico. En otras palabras, se enfoca principalmente a los factores naturales y humanos. Por ejemplo, una yuca de Chalchuapa, que sabemos que es una de las mejores yucas, si no es que la mejor en El Salvador. Dentro de esto, el último tema que hablaremos será la competencia desleal. Uno de los objetivos del derecho de propiedad intelectual son las normas contra actos de competencia desleal, es decir, cuando otra marca se aprovecha de la fama mercantil que tiene una, haciendo o tomando su marca de alguna forma o modificándole algo, pero que genera confusión dentro de sus clientes. Son actos de competencia desleal los comentarios o los usos honestos en la industria y el comercio en particular los siguientes. Todos los comentarios que por naturaleza generan confusión respecto del establecimiento. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el comercio sean susceptibles de hacer incurrir un error al público acerca de las características de los productos. Entonces, toda esta competencia desleal lo que busca es dañar la fama mercantil. Entonces, es por esto que la propiedad intelectual es muy protegida en los países para evitar que exista esta competencia. Es decir, que tratemos de confundir al público en el desarrollo de las marcas.